La filosofía intercultural es un enfoque filosófico que busca promover el diálogo y la comprensión entre diferentes culturas, reconociendo la diversidad y buscando puntos de encuentro para enriquecer el pensamiento filosófico. En lugar de centrarse en una única tradición filosófica, la filosofía intercultural explora las interconexiones y las influencias mutuas entre diversas tradiciones, como la occidental, la asiática, la africana y la latinoamericana, entre otras. Concepto clave: diversidad cultural. Reconoce la existencia de múltiples formas de pensar, concebir el mundo y vivir, sin jerarquías ni pretensiones de universalidad. Diálogo intercultural. Es el proceso de comunicación y encuentro entre diferentes culturas, buscando la comprensión mutua y el enriquecimiento mutuo a través del intercambio de ideas y experiencias. Interconexiones y transculturalidad. Se enfoca en las relaciones y las influencias mutuas entre diferentes culturas, reconociendo que ninguna cultura es aislada y que todas están interconectadas. Objetivos de la filosofía intercultural. Superar el etnocentrismo. Cuestionar la visión del mundo centrada en una sola cultura y reconocer la validez de otras perspectivas. Promover el respeto y la tolerancia. Fomentar una actitud de apertura y aceptación hacia las diferencias culturales, evitando prejuicios y estereotipos. Enriquecer el pensamiento filosófico. Abrir nuevas perspectivas y horizontes al incorporar conocimientos y saberes de diferentes tradiciones filosóficas. Contribuir a la construcción de un mundo más justo y equitativo. Al promover el diálogo y la comprensión intercultural, se busca generar una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad. La filosofía intercultural es un llamado a trascender las fronteras culturales para construir un diálogo enriquecedor y una comprensión más profunda de la condición humana. La filosofía intercultural es un enfoque filosófico relativamente reciente que busca dialogar entre distintas culturas del mundo, superando la visión eurocéntrica que ha dominado la filosofía tradicional. ¿Qué es la filosofía intercultural? Es una corriente filosófica que reconoce la diversidad cultural como fuente de pensamiento filosófico. Busca el diálogo y entendimiento entre distintas culturas occidentales, indígenas, orientales, africanas, islámicas, etc. Rompe con la idea de que solo Europa o el Occidente ha producido verdadera filosofía. ¿Cómo es y de qué trata? Es crítica y pluralista, cuestiona la idea de una única manera de pensar el mundo. Trata temas como identidad cultural y pensamiento indígena, colonialismo y descolonización del pensamiento, justicia global y ética intercultural. Diálogo entre religiones y cosmovisiones. ¿Fue poderosa? ¿Por qué y cómo? Sí, fue poderosa como herramienta crítica contra el colonialismo cultural e intelectual, especialmente en América Latina, África y Asia. ¿Cómo fue poderosa? Dio voz a pensamientos marginados, como las filosofías indígenas y africanas. Desenmascaró el eurocentrismo, mostrando que la filosofía no es exclusiva de Europa. Fue usada en movimientos sociales, educativos y políticos para reivindicar saberes ancestrales y autóctonos. ¿Fue famosa? ¿Por qué y cómo? Sí, ganó notoriedad principalmente en contextos como América Latina, gracias a pensadores como Raúl Fornet Betancourt, Enrique Dassel y Leopoldo Sea. India, África y el mundo islámico, donde filósofos comenzaron a reivindicar sus propias tradiciones filosóficas. ¿Por qué fue famosa? Porque cuestionó el dominio occidental en la academia, porque ofreció nuevas formas de entender la filosofía, más incluyentes y diversas, porque respondía a los desafíos del mundo globalizado y multicultural. Destellos. Ejemplo de impacto. Un ejemplo es cómo la filosofía intercultural permitió el diálogo entre el pensamiento indígena y la filosofía occidental en temas como cosmovisión del mundo, concepciones de la naturaleza y el ser humano, ética comunitaria versus individualismo. Aspecto. Explicación. ¿Qué es diálogo filosófico entre culturas? ¿Cómo es crítica, pluralista, integradora? ¿De qué trata identidad, ética, descolonización, diversidad? Fue poderosa sí, por su crítica al eurocentrismo. Fue famosa sí, por su impacto académico y social. Sí, la filosofía intercultural ayudó al ser humano, especialmente en sociedades marcadas por la desigualdad cultural, el colonialismo y el racismo. Marca de verificación gruesa blanca. ¿Cómo ayudó al ser humano la filosofía intercultural? Promovió el respeto entre culturas. Enseñó que todas las culturas tienen sabiduría, no solo la occidental. Rompió con la idea de que unas culturas son superiores a otras. Dio voz a pueblos oprimidos. Ayudó a rescatar pensamientos indígenas, africanos, asiáticos y otras tradiciones olvidadas.
Fortaleció la identidad y el orgullo cultural de muchos pueblos marginados. Fomentó la paz y el diálogo. Creó puentes entre religiones, cosmovisiones y formas de vivir. Ayudó a prevenir conflictos al promover el entendimiento mutuo. Educación más justa y diversa. Se incorporó en universidades y escuelas para enseñar más allá del pensamiento europeo, incluyendo saberes ancestrales. Esto enriqueció el pensamiento humano con nuevas perspectivas. Porque ayudó, porque combatió el racismo intelectual y la discriminación cultural, porque mostró que todas las culturas pueden pensar filosóficamente, no solo Occidente, porque aportó soluciones desde múltiples perspectivas a los problemas del mundo actual. ¿Quiénes apoyaron esta filosofía y por qué? Filósofos latinoamericanos, africanos y asiáticos. Raúl Fornet Betancourt, Cuba diagonal Alemania. Uno de los grandes impulsores. Propuso que la filosofía debía ser un diálogo entre culturas. Enrique Dassel, Argentina diagonal México, desarrolló la filosofía de la liberación, centrada en el pensamiento de los pueblos oprimidos. Leopoldo Sea, México, defendió una filosofía latinoamericana propia, no imitadora de Europa. Movimientos sociales y académicos. Muchos movimientos indígenas, afrodescendientes y organizaciones culturales apoyaron la filosofía intercultural para defender su identidad y derechos. Universidades en América Latina, África e India adoptaron este enfoque para descolonizar el saber. ¿Cómo la apoyaron? Escribiendo libros y conferencias que difundieran estas ideas, creando espacios de diálogo intercultural en universidades y foros internacionales, integrando saberes ancestrales en la educación y en políticas culturales, criticando activamente el pensamiento colonial en filosofía, historia y ciencia. ¿Ayudó al ser humano? Sí, al promover respeto, igualdad y diálogo entre culturas. ¿Por qué? Porque rechazó la idea de una sola forma de pensar y valoró la diversidad humana, como dando voz a los pueblos oprimidos, promoviendo la paz, mejorando la educación y cuestionando el racismo cultural. ¿Quién la apoyó? Filósofos como Fornet Betancourt, Dassel, Sea, movimientos indígenas y universidades. ¿Cómo la apoyaron? Con escritos, enseñanza, diálogo cultural y reformas educativas. La filosofía intercultural es considerada en general una buena filosofía, especialmente desde una perspectiva ética, educativa, social y política. Marca de verificación gruesa blanca. ¿Fue buena o mala filosofía? Marca de verificación gruesa blanca. Fue buena filosofía porque promueve la igualdad entre culturas, luchó contra el racismo, el colonialismo y el desprecio a culturas no occidentales. Afirmó que todas las culturas pueden producir pensamiento filosófico válido, fomenta el diálogo y la paz. En lugar de imponer una sola verdad, busca entender y aprender de los demás. Ideal para un mundo globalizado y diverso. Descoloniza el pensamiento. Ayuda a liberar a las personas de ideas impuestas desde fuera. Rescata y valora las filosofías indígenas, africanas, asiáticas, etc. Símbolo de peligro. ¿Tiene críticas o riesgos? No se puede decir que sea mala, pero algunos críticos señalan. Dificultad de diálogo real. No siempre es fácil que dos culturas se entiendan profundamente. Riesgo de relativismo. Si todo vale por igual, puede perderse el sentido crítico. Instrumentalización política. A veces se usa para fines políticos sin un compromiso verdadero con la filosofía intercultural como fue utilizada y para qué. En la educación, para incluir saberes de diferentes culturas en planes de estudio. Se aplica en universidades de América Latina, África, India, etc. En la política y los derechos humanos. Fue usada para reconocer derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes. Ha influido en constituciones como la de Bolivia y Ecuador, que reconocen el Estado plurinacional, en el diálogo interreligioso, para construir entendimiento entre religiones del mundo, cristianismo, islam, hinduismo, espiritualidades indígenas, etc. En la filosofía misma, para romper con el eurocentrismo y crear una filosofía verdaderamente mundial. ¿Cuántas veces fue utilizada? No se puede contar como número exacto de veces, pero sí se puede decir que fue usada en muchos contextos importantes, como contexto ejemplo de uso. Educación. Planes interculturales en universidades de México, Perú, Bolivia. Política. Constitución de Bolivia 2009 reconoce filosofías indígenas. Filosofía. Congresos interculturales organizados por Raúl Fornet Betancourt desde los años 90. Religión. Diálogos entre católicos, musulmanes e indígenas en América Latina. Movimientos sociales. Defensa del territorio y cultura indígena usando principios de dignidad intercultural. ¿Por qué se usó? Para resolver conflictos culturales y étnicos.
para dar valor a conocimientos excluidos por el pensamiento colonial, para crear un mundo más justo, donde todas las voces sean escuchadas como se usó, a través de investigación filosófica, leyes, educación, activismo y políticas públicas. Se organizaron congresos interculturales, se escribieron libros, y se diseñaron sistemas educativos basados en la diversidad cultural. ¿Fue buena o mala? Buena, promueve justicia, diálogo, respeto cultural. ¿Cómo fue utilizada? En educación, política, filosofía, religión, derechos humanos. ¿Por qué fue utilizada? Para combatir el racismo, colonialismo y dar valor a otras culturas. ¿Cuántas veces fue usada? No se puede contar exacto, pero ha sido clave en muchos países y contextos. ¿Cómo se aplicó? En reformas constitucionales, programas educativos, diálogo interreligioso, pensamiento descolonial. Datos curiosos de la filosofía intercultural no nació en Europa, aunque se practica allí. Aunque muchos creen que toda filosofía nace en Europa, la filosofía intercultural surgió con fuerza en América Latina, especialmente como una respuesta crítica al colonialismo cultural europeo. Tiene raíces en la resistencia indígena. Esta filosofía no se creó solo en libros o universidades, sino también en la resistencia cultural de pueblos indígenas y afrodescendientes, que buscaron preservar su cosmovisión frente a la imposición occidental. Puño levantado se opone al eurocentrismo. La filosofía intercultural desafía directamente el pensamiento eurocentrista, que durante siglos dominó las universidades y negó que otras culturas tuvieran filosofía verdadera. Más que teoría, es práctica. A diferencia de otras filosofías, la interculturalidad se vive en el diálogo cotidiano entre culturas, en la educación bilingüe, en los rituales compartidos y en la búsqueda de respeto mutuo. Inspiró constituciones de países. La filosofía intercultural influenció directamente las constituciones de Bolivia y Ecuador, que reconocen a estos países como estados plurinacionales, es decir, con múltiples culturas y filosofías. No tiene un solo autor, sino muchas voces. A diferencia de filosofías como el existencialismo o el idealismo, que tienen figuras centrales como Sartre o Hegel, la filosofía intercultural es colectiva, recoge voces de muchas culturas y pueblos. Busca la paz mundial desde la filosofía. Propone que los grandes conflictos entre culturas y religiones, como guerras o racismo, se pueden evitar si aprendemos a dialogar filosóficamente desde el respeto. Tiene congresos mundiales. Desde los años 1990, existen congresos internacionales de filosofía intercultural, donde participan pensadores de África, América Latina, Asia, Oceanía y Europa en igualdad de condiciones. No solo es entre culturas humanas. Algunos pensadores proponen una interculturalidad más amplia, que incluya también a la naturaleza y los animales, basándose en cosmovisiones indígenas que ven a la Tierra como un ser vivo. Raúl Fornet Betancourt usó 4 idiomas para escribir sus libros. Este filósofo cubano-alemán, uno de los más influyentes en filosofía intercultural, escribía en español, alemán, francés e inglés, para facilitar el acceso a su obra en todo el mundo. Las universidades que la adoptan cambian sus planes de estudio. Muchas universidades en Bolivia, México, Colombia, Perú y Sudáfrica han modificado sus carreras de filosofía para incluir pensamiento indígena, africano y asiático. Critica el colonialismo mental. Este término se usa para describir cómo, incluso después de la independencia política, muchos países aún pensaban como Europa les enseñó. La filosofía intercultural busca liberar las mentes. Enrique Dussel propuso una filosofía desde la periferia. Dussel decía que el mundo no debe girar alrededor de Europa o EU, sino que las ideas pueden y deben surgir desde los márgenes, como América Latina, África y Asia. Se conecta con la biocultura. Algunos pensadores actuales la vinculan con la biodiversidad cultural, argumentando que cada cultura tiene una sabiduría única para proteger la vida, el agua, la tierra y los animales. Los saberes tradicionales son considerados filosofía. La filosofía intercultural reconoce que los mitos, rituales, leyendas y prácticas ancestrales también son formas válidas de conocimiento filosófico. Critica a las filosofías coloniales. Acusa a algunas corrientes filosóficas occidentales de justificar la conquista, la esclavitud y la eliminación de culturas en nombre de la civilización o la razón. No hay jerarquías de pensamiento. Para esta filosofía, un sabio maya o un chamán africano tiene tanto valor filosófico como un profesor de Harvard, si ambos contribuyen al entendimiento humano. Se enseña en universidades indígenas.
Existen universidades interculturales en países como Bolivia, México y Colombia que enseñan filosofía desde y para sus pueblos originarios, no desde la visión europea. Es una filosofía del encuentro. Su núcleo no es la competencia, sino el encuentro entre culturas, el reconocimiento mutuo y la construcción de sentido compartido. Apuesta por el buen vivir. En vez del progreso industrial a toda costa, muchas filosofías interculturales promueven el summa causa o buen vivir, una forma de vida basada en el equilibrio, la armonía y el respeto a la naturaleza. La filosofía intercultural fue sobreexplotada, marca de verificación gruesa blanca sí, en ciertos contextos fue sobreexplotada o mal utilizada, especialmente por instituciones, gobiernos o académicos que usaron su nombre sin aplicar realmente sus principios. Porque y cómo fue sobreexplotada, como discurso vacío para quedar bien. Muchas instituciones decían apoyar la interculturalidad solo para parecer inclusivas o progresistas, pero no cambiaban nada en la práctica. Ejemplo, universidades que incluían pensamiento indígena en los títulos de sus programas, pero seguían enseñando solo filosofía europea. Instrumentalización política. Gobiernos usaron la filosofía intercultural como símbolo político, sin respetar realmente a las culturas originarias. Se hablaba de plurinacionalidad, pero seguían discriminando y excluyendo a pueblos indígenas en la práctica. Turistificación del pensamiento. En algunos casos, las culturas originarias fueron usadas como decoración o atractivo turístico más que como fuente real de filosofía. Se citaban rituales o cosmovisiones solo por moda, no con comprensión profunda. Apropiación académica. Algunos académicos, incluso europeos o de élite, se apropiaron del discurso intercultural sin ser parte de las culturas que decían representar. Esto generó críticas por falta de autenticidad y por convertir el pensamiento indígena en objeto de estudio, no en sujeto pensante. Que le gustó a la gente de esta filosofía, por qué y cómo. La idea de que todas las culturas valen. A muchas personas les encantó que por fin se reconociera el valor del pensamiento no occidental. Esto empoderó a pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades excluidas, dándoles dignidad filosófica. El diálogo y el respeto. La filosofía intercultural propone escuchar al otro sin imponerle nada. Eso gustó mucho porque rompe con el egoísmo intelectual y cultural, la conexión con la naturaleza y la comunidad. Las ideas de buen vivir o vivir en armonía con la tierra, la comunidad y el cosmos son muy atractivas en un mundo dominado por el individualismo y el consumo. Dio voz a quienes no la tenían. Gustó mucho porque permitió que filósofos y sabios de culturas oprimidas fueran reconocidos como iguales. Por ejemplo, líderes indígenas, chamanes o ancianos sabios fueron escuchados en congresos internacionales. Cambió la forma de enseñar y aprender. A estudiantes y profesores les gustó que ya no solo se estudiaran filósofos europeos muertos, sino sabidurías vivas de muchos pueblos. Tema explicación. ¿Fue sobreexplotada? Sí, en algunos casos fue usada superficialmente por política, turismo o marketing académico. ¿Por qué la sobreexplotaron? Por moda, imagen, poder o control institucional. ¿Qué gustó de ella? Su enfoque respetuoso, inclusivo, comunitario, ecológico y descolonizador. ¿Por qué gustó? Porque ofreció esperanza, dignidad y alternativas reales frente a una filosofía elitista y eurocéntrica que es la filosofía intercultural. Es una corriente filosófica que busca el diálogo entre diferentes culturas del mundo, reconociendo que todas las culturas tienen capacidad de pensar filosóficamente, no solo las europeas. Nace para romper con el eurocentrismo y construir una filosofía más plural, justa y respetuosa de la diversidad cultural. Raíces antiguas. Antes del siglo XV, todas las civilizaciones han generado pensamiento filosófico, aunque no siempre se le llamó así. Culturas como la China, India, Maya, Inca, egipcia, islámica y africana tenían reflexiones profundas sobre la existencia, el cosmos, la ética y la política. Pero con el tiempo, la filosofía occidental, especialmente la griega y europea, se impuso como la única verdadera, ignorando o despreciando a las demás. Espadas cruzadas época colonial, siglo XV-XIX. Con la colonización europea en América, África y Asia, se impusieron las lenguas, religiones y formas de pensar europeas. Los saberes y cosmovisiones de los pueblos originarios fueron despreciados, silenciados o destruidos. La filosofía quedó dominada por Europa y la Iglesia, bajo la idea de que lo indígena y africano era primitivo o sin razón. Siglo XIX-XX, primeras reacciones. Algunos pensadores como Leopoldo Sea,
México, comienzan a decir que América Latina debe tener su propia filosofía, no copiar la europea. Se inicia una crítica al colonialismo cultural y al racismo intelectual. Surgen movimientos de descolonización en Asia, África y América Latina, que cuestionan el dominio europeo sobre la cultura, el pensamiento y la educación. Nacimiento formal de la filosofía intercultural, finales del siglo XX, cuando, entre los años 1980 y 1990, donde, principalmente en América Latina y Europa, pero con aportes desde África y Asia, ¿por qué? Porque muchos filósofos se dieron cuenta de que la filosofía oficial ignoraba a las culturas no europeas. Nace la necesidad de una filosofía que promueva el diálogo igualitario entre culturas, sin jerarquías. ¿Quiénes fueron sus impulsores? Raúl Fornet Betancourt, Cuba Diagonal Alemania, uno de los fundadores más importantes. Definió la filosofía intercultural como un diálogo entre horizontes culturales diferentes, donde todas las voces tienen valor.